¿Sabías que Ucrania está perdiendo población más rápido de lo que la puede recuperar? ¿Qué repercusiones tiene esto para el presente y el futuro de Ucrania? Si quieres saber las respuestas, quédate hasta el final del video. Vamos a hablar de un tema que es tan silencioso como preocupante: la crisis demográfica en Ucrania. No es solo por la guerra, aunque la guerra tiene mucho que ver. Esto viene de antes, de mucho antes. Desde los negros días de la disolución de la Unión Soviética hasta el drama geopolítico actual. Vamos a recorrer la montaña rusa poblacional de un país que se está quedando literalmente sin gente. Vamos a hablar de Ucrania, pero no solo de la guerra. Hablaremos de una crisis que lleva décadas y que el conflicto armado con Rusia ha convertido en una auténtica crisis de gente, o mejor dicho, de falta de ella. Para entender el hoy, vamos a volver al ayer, cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética. Tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, o Gran Guerra Patria, como se le conoce en la URSS, el país comunista necesitaba reponerse y rápido, ya que al terminar la guerra contra la Alemania nazi, una nueva amenaza se cernía sobre la URSS, la Guerra Fría y la constante amenaza de guerra con la OTAN. El Kremlin decía: hagan bebés, camarada. Había incentivos, medallas para madres heroínas con muchos hijos. La familia numerosa era casi un deber patriótico soviético. También, la URSS movía gente para llenar el vacío que habían dejado las víctimas de la guerra. Trajeron a rusos y a otras nacionalidades a trabajar en las minas del Donbass, a las fábricas de Kharkov y Dnipro, y a los astilleros de Mykolaiv. Ucrania se repobló e industrializó a marchas forzadas, con mano de obra importada. Gracias a la alta natalidad, impulsada por las políticas pronatalistas del gobierno soviético, el aumento de la calidad de vida y una mortalidad relativamente controlada por el buen sistema de salud comunista, más la migración interna entre repúblicas soviéticas que permitió que muchos rusos, bielorrusos y otros grupos se establecieran en Ucrania, para 1991, año de la disolución de la URSS, Ucrania tenía alrededor de 52 millones de habitantes. Y entonces llegó el capitalismo, y con él un shock económico brutal. La transición del comunismo al capitalismo fue salvaje, y la demografía fue una de las principales víctimas. El país perdió millones de personas en una sola década. No había trabajo, salarios de miseria, el sistema de salud se vino abajo, la natalidad cayó en picada al mismo tiempo que la mortalidad subió, especialmente entre los hombres. La última vez que la natalidad de Ucrania superó la de la mortalidad fue antes de la declaración de independencia en 1990. Y, como si fuera poco, millones de ucranianos comenzaron a emigrar. Desde entonces la población de Ucrania no ha dejado de disminuir. La década de los 90 fue para Ucrania una década dolorosa y larga. Resultado: en 2001, según datos oficiales del único censo poblacional realizado en toda la historia de la Ucrania independiente, la población ya había bajado a 48 millones. Es decir, 4 millones menos que en el momento de la independencia. Y continuó bajando. Jóvenes ucranianos, profesionales, gente con energía y ganas de vivir mejor, empezaron a irse. Primero a Rusia, que en el 2000 vivía con Putin un resurgimiento económico que Ucrania no pudo lograr, más la facilidad del idioma común, ya que la mayoría de los ucranianos hablan ruso como primera o segunda lengua. Luego a Polonia, Portugal, España, Italia, Estados Unidos, a donde fuera que hubiese trabajo. Millones se fueron. Ucrania se vaciaba. La pirámide poblacional empezó a parecerse más a un hongo o a una torre tambaleante. Muchos ancianos, pocos jóvenes, y menos aún, niños. Un país que envejece rápido, sin reemplazo generacional. El sueño postsoviético de libertad y riqueza se transformó en la idea de trabajar en el extranjero, mandar dinero a casa y volver, tal vez algún día. Mientras los pueblos se llenaban de abuelos y perros callejeros, la pirámide demográfica ucraniana empeoraba. Era más bien un monumento al desafío demográfico. A partir de 2024, con la Revolución Naranja, y luego en 2014, con el golpe de Estado patrocinado por Occidente del Euromaidán, más y más jóvenes decidieron hacer las maletas e irse. Las escuelas empezaron a cerrar por falta de niños. En algunas zonas rurales ya no nacía ningún bebé en años. Sí, años sin nacimientos. Eso no es un dato, es un grito de auxilio. Sin embargo, debido a que ya no se volvió a censar a la población de Ucrania, solo podemos especular con el número real de personas que aún viven en el país.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y dejar un comentario. Y si al final el video te pareció interesante, compártelo. Debido a la censura, nuestros videos son limitados en alcance y solo con tu apoyo podremos lograr que nuestro contenido llegue a más personas, mantener este proyecto vivo y que siga creciendo. También, no olvides suscribirte a nuestras otras redes sociales, donde compartimos más contenido sobre economía, geopolítica y noticias más relevantes. Los links están en la descripción. Ahora sí, continuemos. Y entonces, llegó la guerra. Primero en 2014, con la secesión de Crimea y la guerra civil anti-Maidán en el Donbass. Con esto, la demografía ucraniana llegó a un estado crítico. Con la reunificación de Crimea con Rusia, los habitantes de la península dejaron de ser parte de Ucrania para formar parte de la población de la Federación Rusa. Y, aunque los habitantes del Donbass seguían siendo parte de Ucrania, la guerra no solo provocó la migración de más jóvenes, sino que también causó la muerte de miles de ucranianos en la guerra. Y luego, la operación militar especial de Rusia. El inicio del conflicto armado a gran escala en 2022 llevó el problema demográfico de Ucrania de estado crítico a una situación catastrófica. Millones, principalmente mujeres y niños, huyeron a Europa y a otros lugares. ¿Volverán todos? Muchos ya tienen trabajo, sus hijos van al colegio allá donde llegaron, y entre más dure el conflicto, menos van a querer regresar. ¿Qué les espera en una Ucrania destruida? Millones más están desplazados dentro de Ucrania, sin hogar, sin trabajo estable, viviendo en la incertidumbre. ¿Tener hijos en esas condiciones? ¿En plena guerra? ¿Con bombas cayendo? ¿Inseguridad económica total y familias separadas? Tener un bebé no es exactamente la prioridad número uno de las familias ucranianas. La natalidad ha caído a mínimos históricos, por debajo de la tasa de reemplazo. La guerra ha acelerado la salida de los más calificados y con más recursos para empezar de nuevo en otro lado. Médicos, ingenieros, programadores. El capital humano esencial para reconstruir y levantar un país destruido. Hospitales, escuelas, viviendas, infraestructuras, fábricas y empresas destruidas. Sin estas bases, es muy difícil atraer o retener población. La guerra no solo mata gente, mata el futuro. Y eso duele más a largo plazo. Reconstruir casas es difícil. Reconstruir una generación perdida será algo titánico. Pero el problema de la demografía ucraniana no es un problema de futuro, es un problema del presente. Los resultados de los estudios realizados después de febrero de 2022, las estadísticas oficiales, por razones obvias, no son del todo fiables. Sin embargo, recientemente, en el contexto de una nueva ola migratoria, la prensa occidental ha publicado evaluaciones aún más pesimistas. Uno de los militares más influyentes de la administración Trump, Douglas MacGregor, llegó a afirmar que quedan menos de 20 millones de ciudadanos ucranianos en el país. Por supuesto, esta afirmación es imposible de verificar, pero es una idea del panorama general de la población que aún queda en Ucrania. Sin embargo, incluso si imaginamos que Ucrania entra repentinamente en una era de estabilidad social y todos los ciudadanos que la han abandonado regresan a casa, esto prácticamente no tendría ningún efecto en la tendencia hacia una fuerte reducción de la población debido a la catastrófica situación de la tasa de natalidad. La tasa de fertilidad en el país ha caído a 0.7. El crecimiento de la población se produce si el valor del parámetro es superior a 2. Además, este indicador ha disminuido un 7% anual desde 2013. Ucrania ha perdido el 40% de sus ciudadanos en edad laboral. Aproximadamente 1.7 millones de personas que antes alimentaban el presupuesto ahora organizan sus vidas en el extranjero sin el menor deseo de regresar, más aquellos que han muerto o quedado con alguna discapacidad debido al conflicto armado con Rusia. Dentro del país, los empleadores dan la voz de alarma. Incluso para tapar los agujeros de la economía, la falta de población joven en edad laboral no solo afecta al ejército, que cada día le cuesta más conseguir carne de cañón para mandarla al frente, también afecta a la poca industria y al presupuesto. Ya que no solo faltan trabajadores, también hay menos personas pagando impuestos. Hoy en día, Ucrania sobrevive gracias a la ayuda externa, tanto material como financiera, sin la cual el país ya hubiera colapsado. El desplome demográfico que sufre Ucrania es,
en gran medida, un indicador de la actitud de las élites políticas del país respecto al destino del Estado ucraniano, que no ha cambiado en años, declaró al medio ruso Izvestia el secretario del Consejo de Seguridad ruso Nikolai Patrushev. A los aliados de Kiev tampoco les importa mucho el futuro de Ucrania. Los estadounidenses necesitan Ucrania solo como un objeto para su explotación despiadada de los recursos naturales disponibles, sin una población tradicional. Siguiendo esta línea neonazi, Washington ya ha convertido a Ucrania en un territorio que millones de personas abandonan en masa, buscando protección en el extranjero ante los problemas socioeconómicos y la opresión profascista. 30 años de disturbios organizados en Ucrania por Washington han reducido a la mitad la población, y hoy, la Casa Blanca está dispuesta a continuar la guerra con Rusia hasta el último ucraniano. Al mismo tiempo, preservar Ucrania como Estado no está en los planes de Estados Unidos, señaló Patrushev. De prolongarse esta crisis demográfica, Ucrania como país se volverá inviable y como nación se estaría condenando a la desaparición. Ayúdanos a llegar a más personas. Síguenos, danos un me gusta y comparte si te gusta lo que publicamos.